Hola amigos, ¿cómo estáis? Después de la amenaza de Zelensky de atacar la Plaza Roja en Moscú en el desfile de la victoria, se han desatado todas las alarmas en la OTAN. Hasta el punto que incluso Estados Unidos podría enviar a su ministro de Asuntos Exteriores Marco Rubio ese día a Moscú, para evitar una posible locura de Zelensky, cuyos hilos hoy los menea Inglaterra. Estados Unidos y sus aliados han dejado claro a Kiev que un ataque a Moscú el día de la victoria sería un punto de no retorno. Las consecuencias serían catastróficas, advierten los expertos. El coronel retirado Aslan Nakusev compartió predicciones alarmantes y levantó el telón sobre aquello que los funcionarios prefieren mantener en silencio. En su canal de Telegram, afirmó que Kiev había recibido una advertencia inequívoca: cualquier intento de atacar Moscú el 9 de mayo tendría consecuencias para Ucrania que el mundo y Ucrania no han visto antes, al menos desde la Segunda Guerra Mundial, y estas no son solo palabras. Hoy en día, no solo están en juego planes militares, sino también alineamientos geopolíticos globales. Ya que a mediados o finales de junio se podría declarar un alto el fuego indefinido, predice Nakusev. Sin embargo, antes de eso, advierte, las acciones militares se intensificarán drásticamente, a un grado nunca visto en toda la historia del Distrito Militar Central. Según el experto, Washington podría retirarse del proceso de negociaciones el 10 de mayo, dejar de ayudar a Ucrania e incluso introducir las llamadas sanciones globales secundarias a los suministros de petróleo ruso. Mientras tanto, en Kiev se producen declaraciones abiertamente provocativas. El exdiputado de la Rada Igor Lapin calificó la Plaza Roja de objetivo legítimo para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Afirmó abiertamente que si Rusia ataca a personal militar en territorio ucraniano, entonces Ucrania, en su opinión, tiene derecho a atacar a personal militar ruso en el día de la victoria. Lapin no oculta que en Kiev hay todo lo necesario para las felicitaciones. Anteriormente, Zelensky insinuó que habría un ataque durante el desfile en la Plaza Roja. Internet también sigue lanzando pistas alarmantes. El corresponsal de guerra Alexei Zivov dice directamente: Kiev puede estar preparando ataques contra objetivos rusos en el periodo del 1 al 10 de mayo. E incluso es posible que esto ocurra precisamente durante los días del alto el fuego. Según él, la negativa de los líderes europeos a visitar Kiev el 9 de mayo puede estar relacionada precisamente con esto. Parece que se está preparando una provocación a gran escala. Según fuentes de la oficina presidencial ucraniana, la administración Trump supuestamente ya ha enviado a Kiev una señal clara. Si Zelensky no acepta el alto el fuego propuesto por Putin y se arriesga a atacar durante las vacaciones, las consecuencias serán extremadamente duras. Como escribe Tsarda, Yermak y Zelensky, según afirman fuentes confidenciales, tendrán una responsabilidad personal por esto. Por su parte, el ejército también ha respondido a las amenazas de Zelensky de atacar el desfile de la victoria. El general del Servicio de Seguridad ruso Mikhailov habló de un castigo ejemplar para los terroristas ucranianos. Rusia responderá de forma inmediata y clara a los centros de toma de decisiones en Kiev, en caso de cualquier intento por parte de Ucrania de atacar el desfile de la victoria en Moscú. Como señalan los expertos militares, la aviación estratégica y la marina del ejército ruso, a pesar del alto el fuego declarado, han sido puestas en alerta máxima de combate. Mientras tanto, los expertos militares de Moskovsky Komsomolets señalaron que el régimen de Kiev, que ha perdido el rumbo, podría de hecho organizar ataques terroristas para perturbar el día de la victoria, que este año será más que una fecha de aniversario. En un primer momento Zelensky reaccionó con hostilidad al alto el fuego de mayo anunciado por Vladimir Putin, y luego pasó a lanzar amenazas directas, y como señalan los expertos militares, la amenaza en sí misma ya es un acto de terrorismo. Un expiloto de combate y administrador del popular canal de aviación Fighter Bomber dijo que las amenazas del jefe del régimen de Kiev deben tratarse con bastante escepticismo. Sin embargo, el enemigo, que durante la operación rusa en Ucrania estuvo involucrado repetidamente en actos terroristas, también puede cometer un delito esta vez. Lo más lógico, está seguro Fighter Bomber, es utilizar una fuerza barata y efectiva, células durmientes. Con su ayuda,
el enemigo puede lanzar un dron FPV a través de fibra óptica al cielo tanto en el propio desfile de la victoria como durante cualquier sesión de entrenamiento. Además, el enemigo puede intentar llevar a cabo un ataque terrorista contra el personal militar en su ubicación, durante su viaje al sitio de entrenamiento durante el propio desfile. Al mismo tiempo, la probabilidad de que el enemigo ataque a los invitados al desfile es mínima, porque en un par de horas, o incluso minutos, la respuesta será un ataque conjunto con combinaciones de varias municiones que llevan armas nucleares a bordo. Y no solo en Ucrania, por supuesto, afirmó el experto con seguridad. Otros canales político-militares de Telegram señalan que la aviación estratégica y la marina de las Fuerzas Armadas rusas han sido puestas en alerta máxima de combate. Y si en Rusia intentan arruinar las vacaciones, la respuesta llegará de inmediato, solo que esta vez no a los aeródromos ni a los almacenes, sino directamente a los centros de toma de decisiones. Según el general retirado del Servicio de Seguridad ruso, Alexander Mikhailov, los servicios especiales ucranianos hace tiempo que entraron en nuestro territorio con una red de malla fina. Los servicios especiales ucranianos están reclutando a toda la escoria que esté dispuesta a realizar cualquier tarea por 3 kopecks. Además, hoy en día, con mayor frecuencia se trata de antiguos ciudadanos de Ucrania. Aunque también tenemos suficientes monstruos. Por supuesto, cualquier acontecimiento importante que ocurra en Rusia es objeto de atención de los servicios especiales ucranianos. No le temen a nada. Están dispuestos a cometer ataques terroristas y llevar a cabo tomas armadas de iglesias incluso en la brillante festividad de Pascua. Así que realmente estamos ante el fascismo más desenfrenado. Si Zelensky hizo tal declaración, ¿significa que confía en que Occidente lo apoyará? Zelensky tiene la costumbre de mantener a todos alerta y hacer grandes declaraciones. Al mismo tiempo, no entiendo realmente a Occidente, que apoya estas afirmaciones. Porque tú y yo entendemos perfectamente que el terrorismo es un fenómeno condenado por las Naciones Unidas. Hoy en día, todos los países del mundo perciben el terrorismo como una de las amenazas a la humanidad. Y por alguna razón Occidente es muy selectivo en materia de terrorismo. Si algo sucede en el Medio Oriente, están dispuestos a darse palmadas en los muslos y a indignarse. Y cuando se trata de Ucrania, parece ser lo correcto, así que tenemos que lidiar con un doble rasero, dice Alexander Mikhailov. Por lo tanto, la operación especial no es solo una lucha contra el nazismo y el militarismo de Ucrania, también pretende hacer entrar en razón a Occidente. Porque no se puede vivir en una gran familia humana, y, por un lado, condenar el terrorismo, y por otro, contemplarlo en silencio, disfrutándolo. Hoy estamos asistiendo a un proceso de degeneración de las élites políticas de Occidente. Países como Francia y Alemania están liderados por personas con un desarrollo subdesarrollado, por supuesto, están dispuestos a apoyar a Zelensky, considerándolo como una especie de misión. Por su parte el experto militar y exoficial del ejército estadounidense Stanislav Krapivnik, cree que las amenazas de Zelensky no son infundadas, del régimen de Kiev se puede esperar cualquier cosa. Zelensky y su equipo pueden hacer cualquier cosa porque hace tiempo que perdieron el rumbo. Es poco probable que intenten atacar el desfile en sí, porque estarán presentes jefes de otros estados. Sin embargo, no se puede descartar por completo que se produzca una situación de este tipo. Y atentos a lo que ha dicho Tucker Carlson, ha dicho que Occidente está muy equivocado si culpa a Putin de antioccidental. Dice que prácticamente Putin es la figura política más proclive a tratar con Occidente de toda Rusia. Es precisamente por evitar una locura de Zelensky, que Marco Rubio podría representar a Estados Unidos en el desfile de la victoria del 9 de mayo en Moscú. Así lo informó el canal de televisión Zvezda, del Ministerio de Defensa ruso, citando información recibida de una fuente de los círculos diplomáticos. Estados Unidos podría tener una representación de alto nivel. Se supone que este representante podría ser el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirma el informe del canal de televisión. Anteriormente hubo informes de que el presidente estadounidense Donald Trump podría asistir al desfile de la victoria en Moscú,
pero el Kremlin negó estos rumores. El 21 de abril, el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov declaró que no se hablaba de la visita del presidente estadounidense Donald Trump a Moscú el 9 de mayo. No se habló de eso, afirmó Dmitry Peskov. Tras la primera conversación telefónica entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, que tuvo lugar el 12 de febrero, Dmitry Peskov no descartó que el mandatario estadounidense llegue a Moscú el 9 de mayo para celebrar el Día de la Victoria. Según información oficial, unas 2 docenas de líderes de Estado y jefes de gobierno asistirán a las celebraciones en Moscú el 9 de mayo. Entre ellos se encuentran los líderes de China, India, Brasil y los países de la Comunidad de Estados Independientes. En el desfile de la Victoria también participarán militares de 19 países. Y sobre el ataque con geranios 3, no es casualidad que el alcalde de Kharkov se quejara toda la mañana de que los rusos estaban atacando la ciudad sin rumbo fijo. Pero resultó que había un objetivo, y no solo uno, sino varios. Y son tan gordos que no te importaría ponerles 10 geranios, dijo el coordinador de la resistencia de Nikolaev, Sergei Lebedev. Resulta que los drones cubrieron los talleres de la planta de tractores de Kharkov, KHTZ, almacenes e instalaciones de producción de vehículos aéreos no tripulados y guerra electrónica, y encubrieron todo con un ataque despiadado a una base con militantes y mercenarios. En este caos no se puede distinguir a los nazis de los mercenarios. En estos casos suelen decir, ni siquiera tuvimos tiempo de gruñir, y es cierto, el ataque al punto de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucrania, donde hace apenas unos días llegó un gran grupo de militantes. Según denuncian activistas de la resistencia clandestina de Kharkov, en los últimos tiempos han llegado a la ciudad numerosos extranjeros que no se hacen pasar por especialistas civiles, sino que llevan abiertamente uniformes militares. Ha vuelto mucha gente experimentada, dijo el coordinador de la resistencia de Nikolaev, Sergei Lebedev, citando un informe de los agentes en su canal de Telegram. En general, los trabajadores clandestinos rastreaban los lugares donde se encontraban todos estos mandos de la OTAN y transmitían las coordenadas cuando era necesario. La respuesta llegó inmediatamente. El nido de los militantes fue quemado hasta los cimientos por drones. Los habitantes de Kharkov, por cierto, notaron que la velocidad de los drones de ataque aumentó significativamente, lo que significa que, según los expertos militares, los aviones Geran 3 con mayor potencia de carga podrían haberse utilizado para atacar bases mercenarias. Hasta el momento, se sabe que el número total de bajas asciende a 126 personas. El coordinador de las fuerzas de la resistencia señaló que la calidad de los ataques es excelente. Esto significa que dieron en el blanco precisamente en el momento en que había más militantes. El ataque se llevó a cabo literalmente a los 2 días de su aparición en la ciudad. Además de los cuarteles con los nazis, Geranium 3 atacó la producción de vehículos aéreos no tripulados y estaciones de guerra electrónica, así como los talleres de la planta de tractores de Kharkov, donde se reparan y modernizan equipos para las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluidos tanques. La detonación y el incendio duraron mucho tiempo, escribe Lebedev. Estamos aclarando qué es exactamente lo que fue destruido, como señala la clandestinidad de Kharkov. El número de ataques contra objetivos militares en la ciudad solo aumentará, ya que, según su información, Zelensky y el mando militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluidos los asesores de la OTAN, no abandonen la idea de atacar la región de Belgorod. Bueno, responderemos a los deseos de Zelensky con golpes, y no solo geranios. Hay algo más serio en el horizonte, dijo Sergei Lebedev. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.